Niños. En este vídeo os voy a explicar en qué consiste la política fiscal de cualquier economía. La política fiscal es una de las políticas que puede llevar a cabo cualquier Estado y se basa generalmente en la gestión de los ingresos públicos y los gastos públicos. Bien, la principal fuente de ingresos públicos que tiene el Estado, la Administración General del Estado, la principal, que no es la única, serían los tributos. Y dentro de los tributos tenemos tres tipos, que serían las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos. Las tasas son aquellas que pagamos por la prestación de un servicio público que nosotros solicitamos, pero obtenemos un bien o un servicio público que solo puede prestar una administración pública. Por ejemplo, la tasa de recogida de basuras, la tasa de matrícula que pagamos en una universidad pública. Las contribuciones especiales son tributos, pero que gestionan las corporaciones locales, los ayuntamientos. Consecuencia de una inversión que hacen, pues mejora de la infraestructura de una carretera, alumbrado público, nos exigen, por la mejora del valor de nuestro patrimonio, nos exigen una contribución especial. Y lo tercero, que es la principal fuente de ingresos, aunque ya os dije que existen otros además de los tributos, la tercera sería los impuestos. Esta es la principal fuente de ingresos. Dentro de los impuestos no os voy a mencionar solamente algunos de los más conocidos. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Lo pagan, como su propio nombre indica, las personas físicas. Se paga por generar renta o tener patrimonio. El impuesto sobre el valor añadido, el IVA, que como vosotros sabéis, en España tenemos el superreducido, que es el 4%, el reducido, que es el 10%, y el general, que es el del 21%. Y lo pagamos por el hecho de consumir, el consumo de bienes o la prestación de servicios. Y por último, el otro impuesto importantísimo sería el impuesto sobre sociedades, que lo pagan las sociedades mercantiles, es decir, el impuesto sobre las empresas, sobre los beneficios de las empresas. Nosotros sabemos que los tributos es la principal fuente de ingresos, pero existen otros, igual que existen otros impuestos, por ejemplo, el impuesto de circulación que se paga a los ayuntamientos, el IBI, que es la contribución, el impuesto sobre bienes inmuebles, que también se paga a los ayuntamientos, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que es un impuesto autonómico, es decir, los impuestos solo los pueden exigir las administraciones públicas. Ninguna empresa privada puede exigirnos el pago de impuestos. Bien, ¿qué es lo que sucede con todo esto que recauda las administraciones públicas? Pues lo tienen que invertir. ¿En qué lo invierten? En gastos públicos. Principalmente, las actividades que traíais para el otro día, os hablaba de tres líneas de actuación de lo que considerábamos el estado de bienestar. Esas líneas de actuación eran la educación, la sanidad, la asistencia. Bueno, estamos en una época que con esto de la crisis del coronavirus, vosotros podéis ver cómo se está invirtiendo más en asistencia, en sanidad, etcétera, ejerciendo más gasto público. Entonces, ¿qué es lo que hacen las administraciones? Con los ingresos que obtienen, los redistribuyen y los invierten en gastos públicos.
que es, a partir de aquí, en una economía puede suceder lo siguiente, que los ingresos públicos sean mayores que los gastos públicos. Entonces decimos que existe superávit. O en una economía puede suceder que los ingresos públicos, todo lo que recaudan las administraciones públicas, no lleguen para cubrir los gastos públicos. Entonces hablaríamos de déficit.